Antes de entrar en materia, pongámonos acorde. Ahora sí, a lo que te truje, Chencha. Últimamente, Internet tiene una obsesión muy rara con arreglar dibujos. Gente haciendo redrawings de artistas profesionales, diciendo cómo debieron verse las cosas, criticando anatomía, criticando estilos. Como si el cabrón fuera experto. Y lo más pendejo es que muchos ni siquiera entienden cómo funciona realmente el dibujo profesional. Porque una cosa es estudiar referencia y otra muy distinta. Es creerte chingón porque le pusiste más abdominales a una portada de hace 20 años, no mamen. Porque sí, hay redrawings buenos, Sí. hay artistas que bajan calidad y está este cabrón. Porque también hay muchísimo ego disfrazado de crítica artística. Así que hoy quiero hablar de homenajes, referencias, artistas que supuestamente empeoraron y esa babosada donde creen dibujar mejor que un pro. Yo, que tengo 30 años de maestro de dibujo, no me siento muy chingón. Y esto no es para presumir, porque ni con mis 30 años aún así me siento bueno para andar mejorando portadas o dibujos de profesionales. Y para entender por qué Internet se volvió tan rara con el tema del dibujo, primero hay que hablar de algo que los artistas han hecho desde siempre, tener influencias. Porque sí, aunque a algunos les duela aceptarlo, nadie dibuja de la nada. Todos empezamos viendo a alguien más y pensando, yo quiero dibujar así. En mi caso, por ejemplo, una de mis inspiraciones más grandes fue Óscar González Loyo, creador de Karmatron y los Transformables. A mí me impactaba muchísimo el dinamismo que tenían sus dibujos, esa energía de cómic mexicano ochentero bien exagerado y bien hecho. También John Buscema en The Savage Sword of Conan, porque ese señor hacía anatomía y la acción como si los personajes hubieran sido tallados con hacha. Todo se veía pesado, heroico. Y cabrón. Luego tienes a Kevin Maguire, que era casi lo contrario. Expresiones faciales increíbles, comedia visual, personajes súper expresivos, ese güey era la mamada. Ese tipo podía hacer que una conversación se viera entretenida nada más con las caras. Y por último, y definitivamente no menos importante, Alex Ross. Porque cuando ves trabajo de Alex Ross de morro, sí te cambia el cerebro un poquito. Dices, ah cabrón, ¿quiero que mis superhéroes se vean así? El tipo prácticamente agarró el cómic y dijo, ¿y si esto pareciera pintura clásica? Y ahí es donde entra algo importante. Tener influencias no significa convertirte en fotocopiadora humana. Porque una cosa es admirar estilos. Y otra muy distinta es desaparecer dentro del estilo de alguien más. Antes los artistas literalmente ponían After Jack Kirby. After Frazetta. After John Buscema. O sea, estaban diciendo, estoy estudiando a este artista. Estoy aprendiendo de esta persona. Era casi como una carta de amor artística. Antes los artistas ponían After Jack Kirby, ahorita ponen inspirado después de calcárselo completo. Y ahí es donde empieza el pinche pedo. Porque mucha gente no entiende la diferencia entre inspiración, homenaje, estudio y copia descarada. Cuando tú estudias a un artista de verdad, no se trata de robarle el estilo. Se trata de entender por qué funciona, cómo compone, cómo maneja anatomía, cómo dirige la vista, cómo usa sombras, cómo exagera formas. Y luego agarrar todo eso, mezclarlo con otras cosas y eventualmente convertirlo en algo tuyo. Porque todos los artistas que admiramos hicieron eso. Nadie salió del vacío. Todos vienen de alguien. El problema es que Internet a veces romantiza demasiado la idea del artista original. Como si usar influencias estuviera mal. Hermano, hasta tus artistas favoritos tenían artistas favoritos. Y muchas veces si juntas todas tus influencias correctamente, ahí es donde empieza a aparecer tu verdadero estilo. Porque el estilo no nace de evitar influencias. Nace de sobrevivirlas y hablando de inspiración pasamos al segundo capítulo que se llama
el estilo no nace de evitar influencias. Hablando de influencias, también hay otro tema que se trata como si fuera un pinche pecado, ojitos: las referencias. Hay gente que genuinamente cree que usar referencias es hacer trampa, como si los artistas profesionales dibujaran todo completamente de memoria, como pinches máquinas. Y no, así no funcionan estas cosas. Las referencias han existido prácticamente desde siempre. Pintores clásicos usaban moldes reales, esculturas, fotografías, espejos. Incluso ellos mismos se posaban frente al espejo para estudiar expresiones o anatomía. Y los dibujantes modernos hacen exactamente lo mismo. De hecho, muchos de los artistas más impresionantes usan referencias constantemente. Como por ejemplo tenemos a Alex Ross. Mucha gente ve sus pinturas hiperrealistas y piensa, este vato es un cabrón, debe de dibujar todo de memoria. Pero no. Si bien estudió dibujo y anatomía, y sí, dibuja sin fotografías, gran parte de su trabajo, pero la mayoría usa referencia fotográfica. Y no solamente eso, también se nota muchísimo la inspiración que tiene del trabajo de Norman Rockwell. Las poses, la iluminación, la forma de acomodar personajes, incluso esa sensación medio teatral y humana que tienen sus imágenes. Y eso no le quita mérito, al contrario. Precisamente saber usar referencias es parte de lo que lo vuelve tan bueno. Porque una referencia no dibuja por ti, la referencia no entiende composición, no entiende narrativa, no entiende ritmo visual, no entiende dramatismo, eso lo hace el artista. Y ahí es donde a veces la gente simplifica demasiado las cosas, porque mucha gente cree que usar referencias automáticamente significa, entonces pues hizo trampa este güey. Bro, si fuera tan fácil, cualquier güey pintaría como Alex Ross, pero no. Ahora, también existe el otro extremo. Porque si hay artistas que han sido muy criticados por el uso de referencias, y probablemente el caso más famoso sea Greg Land. Durante años lo han acusado de reutilizar poses, reciclar expresiones y hasta usar imágenes de contenido para adultos como referencia para algunos de sus dibujos. Y sí, honestamente hay casos donde las comparaciones sí se ven bastante sospechosas. Hay paneles completos donde la pose coincide demasiado, expresiones idénticas, ángulos prácticamente iguales. Cosas incluso copiadas directamente desde Google. Y entiendo perfectamente por qué mucha gente lo critica, pero aquí es donde la conversación se vuelve interesante. Porque Greg Land casi se convirtió en el villano oficial del tema de referencias, mientras otros artistas acusados de cosas similares muchas veces apenas han recibido atención. Y esto pasa mucho en internet, porque agarran a un solo artista como símbolo de algo y toda la discusión cae encima de él. Cuando la realidad es que el uso excesivo de referencias, reciclaje de poses, incluso plagios parciales, han pasado muchísimas veces en la industria, con dibujantes famosos, con portadistas, con mangakas, con ilustradores digitales, y algunos casos han sido muchísimo más descarados que Greg Land, pero por alguna razón Internet decidió que él era el ejemplo. Y ojo, no estoy diciendo que toda la crítica para él sea injusta, para nada, o sea, hay críticas completamente válidas, pero también creo que mucha gente ya ni analiza el tema. Simplemente escuchan el nombre de Greg Land y dicen, no, este cabrón, entra en el modo de, este güey es el mero de las copias. Y honestamente el verdadero problema no son las referencias, el problema es cuando el dibujo deja de sentirse vivo. Cuando se siente ensamblado, mecánico, vacío, porque usar referencias no mata el arte, depender completamente de ellas, ahí sí puede empezar a afectar. Pero ese tema honestamente da para otro video, pues ahí entraremos en qué tanto es estudio, es homenaje, o qué tanto es inspiración, y dónde empieza realmente el plagio. Así que si quieren un video hablando específicamente de referencias, artistas acusados de plagio, Greg Land y todo ese desmadre, déjenmelo en comentarios, porque créanme, ese agujero está bastante más profundo de lo que parece. Ahora hablando de agujeros profundos, vámonos con el siguiente tema. Y ahora sí voy en modo encabronado. Los artistas que según se hicieron malos. Y no me encabrono con ellos, me encabrono con los babosos que dicen que se hizo maleta. Hablemos de un dibujante que cambió el panorama de los cómics en los 80s, el chingonazo de Frank Miller. Este cuate es y será siempre un chingón. Y aquí te digo por qué. Pon mucha atención, ¿va? Ahora sí vamos con un tema que siempre me encabrona cuando lo veo en internet. Este dibujante ya se hizo malo. Y honestamente muchas veces siento que la gente no entiende cómo envejece un artista, porque sí, hay artistas que bajan nivel técnico, eso pasa. Pero internet luego habla como si el artista hubiera perdido poderes mágicos. Como si despertaran un día y dijeran, hoy no voy a dibujar anatomía. Eso no funciona así. Por ejemplo, Frank Miller. Mucha gente compara a Frank Miller
el Frank Miller de Dark Knight Returns o Sin City, con trabajos más recientes y automáticamente dicen, ya dibuja bien culero. Pero espérate tantito, sí, técnicamente el dibujo cambió, las proporciones son más raras, las líneas más sueltas y a veces las caras parecen hechas con odio, así como que si ya no le gustara. Pero sigue siendo Frank Miller y eso es algo importante porque el tipo no perdió identidad visual. Tú ves un dibujo suyo de lejos y sabes perfectamente quién lo hizo. Y eso vale mucho más de lo que internet cree, porque mucha gente confunde más detallado con mejor dibujado. Y no siempre es así, a veces un artista simplemente simplifica o exagera más. Se vuelve más abstracto, más rápido, más experimental. Por ejemplo, Mike Mignola, si compara sus trabajos viejos con los nuevos, se nota la simplificación, menos líneas, menos detalle anatómico, más formas negras, más síntesis visual. Pero las sombras, cabrón, siguen siendo una chingonería. Además, tú te das cuenta porque su dibujo se ve simplista, siempre ha sido simplista, con un poco más de detalle, pero sigue siendo simplista. Porque Mignola entendió algo bien importante. El dibujo no siempre se trata de meter más cosas. A veces se trata de saber qué quitar, y eso pasa con muchos veteranos. Ya no están intentando demostrar que saben dibujar. Ya están dibujando como les gusta dibujar. Y también hay otro factor del que casi nadie habla, el tiempo. Porque internet ve una portada fea y piensa, guay, qué pinche vato tan malo. Brothers, muchos de esos dibujantes trabajan bajo presión, problemas físicos, dolor de espalda, vista cansada, décadas dibujando diario. Y aún así la gente espera que produzcan igual que cuando tenían 30 años y dormían 4 horas. Ahora, les voy a mostrar unas pequeñas comparativas del dibujo verdadero de Frank Miller, sin sus entintadores, dibujos de antes, dibujos de después. Y ustedes me dicen si dibujaba chingón comparado con ahorita. Chéquenlo. Ahora, eso no significa que no podamos criticar. Claro que se puede criticar. Hay portadas raras, anatomías extrañas, perspectivas que parecen accidentes automovilísticos y decir qué culero está ese dibujo, pero una cosa es crítica y otra es actuar como si el artista ya fuera un inútil. Porque muchos de esos dibujantes acabados siguen teniendo más narrativa visual en un panel que 20 artistas nuevos que se sienten chingones. Aunque bueno, si soy completamente honesto, el único cabrón que todavía no le perdona un dibujo feo es a Barry Windsor Smith, por aquella pinche portada de Batman Black and White. No mames, eso sí le quedó bien feo, cabrón. Y no lo puedo defender porque pues todavía estaba en su prime. Perdóname, maestro, de veras, de veras. Por eso, honestamente creo que internet simplifica demasiado el proceso artístico, porque el dibujo no es una línea recta donde cada año mejoras más y más. A veces simplificas, a veces cambias, a veces experimentas y a veces pues simplemente envejeces. Pero no significa automáticamente que dejaste de ser artista. Y hablando de artistas o pseudoartistas, nos vamos al siguiente nivel. Primero que nada, una aclaración. Cuando mencioné que uno dibujaba bien, el otro no y así, no era con una mala intención, simplemente era para demostrar unos detalles. El primero, que se llama Sanderflix, está así su canal, él se nota la diferencia porque en el título dice: intenté modernizar portadas icónicas de DC Comics. O sea, él mismo reconoce, lo intenta. Lo que yo digo es de que ya tiene su estilo y hace que las portadas pues realmente se vean como un homenaje bonito al trabajo de él. Esto es en el caso de este muchacho. El siguiente no es como tal una crítica, es simplemente para mostrar un poco lo que mencionaba acerca de los estilos. El siguiente se llama James Reyes, es un dibujante de Marvel que tiene más de 25 años como artista. Y aquí les muestro uno de sus fallos, donde dice que DC le rechazó unos dibujos de Superman. Entonces, para que vean que no todos, ni siquiera los experimentados y buenos, tienen realmente sus fallas. Ahí están las fallas. Y terminamos con el último, que en este caso, por supuesto que sí le vamos a dar una crítica, porque, primero que nada, no tiene un estilo.
Esa es una. La falta de respeto de decir que va a mejorar trabajos de profesionales, y en la pura muestra ustedes van a ver dónde está la falla. Una, no tiene estilo. Dos, no sabe hacer composición. Los colores no son los adecuados. Entonces, en estos casos, precisamente, es una falta de respeto. Es principalmente el punto por el que se hizo este video y la crítica y mostrar un poco las diferencias, ¿no? No puedes decir que vas a mejorar el trabajo de alguien cuando en realidad ni siquiera tú tienes un estilo definido para hacer un trabajo. Este muchacho dibuja bien, ¿sí? He visto sus trabajos, tiene una buena técnica, tiene un buen color, pero como dije, le falta estilo principalmente. Entonces, en este caso, es el punto. No quiero llegar a las groserías porque no era la idea, simplemente es parte del video, ¿no? Es más como una broma el estar diciendo groserías sobre ellos, no era esa la intención. Pero sí, eso demuestra que cuando un dibujante no tiene un estilo, se nota principalmente en eso, ¿va? Por último y para comentar, ¿qué es un estilo? Un estilo es lo que te define como dibujante, es lo que te hace notar tu estilo, aunque no te guste y te parezca muy feo, pero es el que te da tu identidad de decir, mira, es este dibujante, es aquel. Y para muestra, un botón. Aquí les pongo unas imágenes de varios artistas que puede que te gusten o no te gusten, pero notarás que ya tienen un estilo. Sin más, me despido, yo soy Rocco, cuídense, bye. No te olvides de ver mis otros videos, sugerencias, cualquier cosa que se te ocurra, mándame mensaje y pues nada más. Gracias.